Muy buenas, soy el Padre Miguel Ángel de Lumen Dei. Estoy tratando el tema de la reconciliación y el punto que vamos a tratar hoy va a ser el bautismo, primer fundamento de la reconciliación o primer salvavidas que Dios nos ha concedido a través de su infinita misericordia. Yo quisiera comenzar con un texto del Catecismo de la Iglesia Católica que nos va a servir de pórtico, de frontispicio para adentrarnos en este aspecto que vamos a desarrollar ahora, porque junto con brevemente ver algún aspecto del bautismo, pero vamos a detenernos en lo que el bautismo cura, en lo que el bautismo quita del corazón del hombre, que es el mal, el pecado, y en concreto el pecado original. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los que lo tengan para que lo puedan ustedes después estudiar o leer, en el 1213 del Catecismo de la Iglesia, dice que el santo bautismo es el fundamento de la vida cristiana, es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, y podemos decir que con él Dios nos reconcilia, es la primera reconciliación, o como la llaman también los santos padres, la primera conversión. El sacramento del bautismo, los santos padres siempre han interpretado el pecado como un naufragio, donde todas las virtudes, todas las gracias, los dones del Espíritu Santo en el alma quedaron completamente ahogados por por el pecado original, y ha tenido que venir Dios en su infinita misericordia con su Hijo Cristo Jesús para instituir el sacramento del bautismo y poder tirar de esa forma en este naufragio un primer salvavidas al hombre para que se recomponga de su caída. Vamos a adentrarnos pues en la naturaleza del mal y en la naturaleza del pecado para comprender la importancia del bautismo. Fíjense que llevamos el mal entretejido en nosotros. Dice el profeta Jeremías que se ha grabado en la tabla de nuestro corazón como diamante el pecado. ¿Por qué? Porque ha afectado lo más íntimo de nuestra naturaleza. Nos ha afectado tanto en el orden de nuestras facultades interiores, la parte más superior, el entendimiento de la voluntad, como también en lo más inferior, como es las facultades externas del hombre, en que también se han desordenado fruto de ese pecado original que ha dejado en nosotros la inclinación al pecado. Y aunque el bautismo borra de nosotros el pecado, la culpa, pero ha quedado en nosotros una cierta inclinación al pecado, y sobre todo eso lo tenemos que quitar con el ejercicio de la virtud que el Señor quiere que practiquemos. El mal, ¿qué es el mal? El mal podemos decir que es la carencia del bien debido. Es decir, que es eso, Dios, que es el creador, es orden infinito. Y todo lo que ha salido de las manos de Dios está bien hecho. Dios todo lo ha hecho muy bien. Y lo ha hecho con orden. Es lo que admiramos en el espacio, en la naturaleza, en el reino mineral, vegetal. Todo está hecho con orden. Pero Dios ha creado una criatura que es el ser racional, ya sea el ángel o el hombre, que tiene capacidad para actuar en contra del plan de la voluntad del querer de Dios, de los rieles de ese orden que Dios le ha impuesto. Es decir, que existe un ser, la criatura racional, que tiene capacidad para salirse de esa rectitud. Y tiene esa capacidad porque Dios le ha dado eso que llamamos persona, que es esa cuasi enzima, que es la que toma todas las decisiones en el ser humano, es la que mueve a través de la voluntad de la naturaleza, la que actúa, pero la que toma las decisiones es la persona que cada uno de nosotros llevamos. Y esa persona es, fíjense, la que está encargada de dirigir toda mi vida, la persona. Por eso el mal no se da ni en las plantas, ni en los animales, porque en ellas no hay inclinación al mal. Lo que nosotros podemos decir que es un mal, como es
algo de índole natural o catastrófico o algo que haga algún animal, una fiera, probablemente no es un mal moral, porque el mal moral solamente radica en los seres espirituales, en los que tienen voluntad, en los que tienen libertad, es decir, el ángel y el hombre. Por eso el pecado solamente lo encontramos en la historia de la creación, en el ángel y en el hombre. Si nos detenemos en el impenetrable misterio del pecado, vemos que en el origen de la creación, cuando Dios creó los ángeles, nos dice el Concilio Lateranense IV, no todos los ángeles pasaron la prueba a la que Dios les había sometido, sino que se rebelaron contra Dios. No quisieron vivir sumisos a Él. Y de ahí comenzó una pugna, una lucha entre las fuerzas del bien, que es Dios, y las fuerzas del mal, capitaneadas por Satanás. Pero entendamos que Satanás no es un rival de Dios, no es un igual a Dios, es una simple criatura que Dios ha creado, que ha hecho y la hizo ángel bueno, pero él a sí misma, por su autonomía y su rebeldía, decidió rebelarse contra Dios, y por eso diríamos que Dios, respetando la libertad del hombre y la del ser racional, que no la destruye, por eso no destruye Dios al ángel, ni al hombre tampoco en cuanto a su alma, porque quiere respetar la libertad y las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. A veces hay personas que se quejan y protestan porque dicen, pero si Dios sabía que el hombre con su libertad o el ángel con su libertad se iba a rebelar contra Dios, entonces, ¿por qué dio Dios al hombre la libertad? Yo siempre pongo este ejemplo. Mirad, el que yo sea empresario y tengo una empresa de cuchillos, los cuchillos sirven o bien para comer, para cortar el pan, cortar la carne, o bien los puedo usar también para asesinar, para matar, para robar, asaltar a alguien. Pero el que yo robe y mate, la culpa no la tiene el que ha hecho la empresa de cuchillos, la tendrá el que haga mal uso de esa empresa de cuchillos. Es decir, el que haga mal uso de esos cuchillos que esa empresa proporciona para el bien, pero yo lo uso para el mal. Pues Dios, que es el dueño, el autor y creador de la libertad humana, ha repartido y ha dado a los hombres libertad para que la usen para el bien. Esa capacidad para que el hombre obre el bien, haga el bien. Pero el hombre abusa de ese don que le ha dado Dios y lo emplea para el mal. El que lo emplee para el mal, la culpa no es de Dios, es del mal uso que yo le doy. Por eso el ángel, lo triste del ángel es que tomaron una actitud de radical rechazo ante Dios. Fue una elección libre completamente y ya petrificada y para siempre. Por eso Dios, no se puede interpretar que Dios no perdona a los ángeles por una deficiencia de la misericordia divina, sino que antes, al contrario, por una actitud radical de rechazo irrevocable, en la cual ya no quieren convertirse. El ángel no quiere dejar de ser demonio, pero si el demonio es demonio, lo es por su propia voluntad. También tengamos en cuenta otro aspecto, y es que